de servicios mentales está aumentando, de psiquiatría. Hay un artículo que publicó Margarita Gili en Palma de Mallorca, y cuando hablo con médicos de atención primaria también me confirman que esto es algo que se está produciendo. Pero la pregunta que quería hacer es de qué manera podemos ajustar ambos tipos de fenómenos. Sé que los factores determinantes no son los mismos que en el caso de los servicios de atención psiquiátrica, pero deberíamos hacer un esfuerzo por entender ambos parámetros, y me gustaría que pudiera comentar sobre los dos conceptos. Sí, bueno, tenías dos deseos. Solamente puedo garantizar una, y estos son los datos que ha pedido. Entonces, A, B, C, D, E son los grupos socioeconómicos. A, los más ricos. E, los más pobres. Y son personas que han dicho que han estado enfermos el año pasado y que tenían que... No sé cuál es la patología, es el segundo deseo que yo no le puedo conceder, pero por lo menos el tener un deseo cubierto no está mal. Y tenemos un gradiente, y los más pobres parece ser que son diferentes, así que no es que sea un gradiente totalmente perfecto, pero sí que hay un gradiente de renta. Pero hay que tener en cuenta lo que dice la gente. Si esta gente que estaban enfermos, si se les pregunta, ¿ha ido a un sistema sanitario o no? Y vemos que muchos de ellos dicen que tenían alguna limitación, pero fueron al sistema sanitario. Si estaba enfermo, pero no acudía al sistema, ¿era una razón financiera? Entonces tienes un número muy reducido, que sería un 4% de las personas que estaban enfermas, que es un 2% de toda la población. Así que, por lo menos en el último año, la gente parece ser que no dejaban de utilizar los servicios, aunque tenemos un ingrediente de renta. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta en primer lugar. Suicidios. Bueno, yo sé que conozco este artículo de Gili y de otros también, de otros autores, y es muy interesante porque creo que acabaron en 2010. Y en la sesión anterior hemos explicado cómo el empleo es un problema de salud muy, muy grave en España. Bueno, fundamentalmente lo que se refiere a la salud física, pero también está el componente de la salud mental, eso está claro. Ahora mismo estamos colaborando con un par de psiquiatras y estamos ahora analizando el nivel de demanda de visitas al médico desde 2007 hasta el año actual. Y ellos tienen el registro de todas las visitas de salud mental con el diagnóstico. Entendemos como grupo de control, tenemos locos, es decir, psicóticos, esquizofrénicos, etcétera. Es decir, unos cuadros muy graves y que, independientemente de los precios y demás, porque ellos están volados. Y este es el grupo de control. Y después tenemos el grupo experimental con algunos diagnósticos específicos que los psiquiatras han elegido y que tienen que ver potencialmente con las tensiones del mercado laboral, el paro, etcétera, etcétera. Y tenemos microdatos también para esos pacientes sobre la situación de empleo, los antecedentes socioeconómicos de la familia, etcétera. Y de momento no tenemos ninguna evidencia sobre que haya un incremento claro en cuanto al número de visitas. Estamos entrando en más profundidad en el tema. Pero bueno, esto es una mala noticia a la hora de publicar algo. Esto es una mala noticia. Pero bueno, esto es lo que hay. Sí, bueno, un apunte desde el otro lado de la frontera. Suicidios, los suicidios de Portugal. No es tiempo sobre la línea, solamente es un indicador de crisis y que es un valor más negativo, pero es una crisis más fuerte. Entonces tenemos esta desviación respecto a la tendencia del PIB, pero en la línea roja tenemos una línea de regresión ajustada, de acuerdo con estos datos. Es para simplificar la imagen y el
peor momento de la crisis está aquí en 2011 y estamos por debajo de la línea de regresión. Estamos claramente lejos de la crisis anterior de hace 10 años. Y en Portugal tampoco tenemos este incremento en tasas de suicidio que se han comunicado en el caso de Grecia. Entonces, ¿por qué en Iberia podemos resistir más a este efecto de la crisis? Entonces, no solamente es España, sino que también es Portugal. Es lo mismo en Portugal. Y me permite utilizar una diapositiva más. Además, una última pregunta. Por favor, Pilar. Hola, muchas gracias por estas excelentes presentaciones. Quería saber lo que piensan acerca de las cosas que están sucediendo fuera del sistema de atención sanitaria. Por ejemplo, algunos de los temas ya se han comentado aquí, pero han hablado de la caída del gasto en educación, que es parecido a lo que tenemos en atención sanitaria, en sanidad. Entonces, me gustaría que nos dijeran cuáles son los efectos que esto va a tener sobre la salud. Y me preguntaba si pasa lo mismo en Portugal, y para saber qué es lo que tienen que decir. Una respuesta corta, ¿de acuerdo? Personalmente me preocupa más el tema del abandono escolar, más que el tema de la atención sanitaria y la reducción del gasto en educación, puesto que esto puede tener consecuencias a largo plazo. Y la figura del profesor de apoyo y la atención individualizada para niños con problemas, etcétera. Bueno, yo creo que esto es peligroso, porque podría tener algún efecto a largo plazo respecto a productividad en el mercado laboral, pero también sobre la salud de los adultos en el futuro. Respecto a Portugal, ahora mismo tenemos una sobrecapacidad, un exceso de capacidad en la educación. Entonces va a haber una reducción. Entonces yo no espero que haya muchos problemas, pero lo que me parece más preocupante en cuanto a gasto público es que ahora mismo están centralizándose en las pensiones, que es un tema muy importante en el gasto público. Han empezado a aplicar recortes temporales, pero esto durará todo lo que sea necesario. Y de hecho, esto ha aumentado mucho la ansiedad y posiblemente los cuadros depresivos. Las personas mayores se sienten confusas, no saben cómo reaccionar. Si recortan mi sueldo, puedo trabajar más o me puedo ir a otro país. Pero una persona mayor no puede hacer esto, lo cual genera ansiedad y depresión. Pero si no solamente hacen recortes, sino que te siguen diciendo que van a recortar más y más, creo que va a ser el tema más importante respecto a las consecuencias para la salud en este sector de la población. Y los recortes, desde luego, son considerables. Y no son las personas más pobres con pensiones por debajo de 500 euros al mes, pero incluso los que cobran entre 500 y 1.500 euros al mes posiblemente tengan un presupuesto muy limitado, posiblemente tengan atención por enfermera a domicilio, tienen que comprar medicamentos y se sienten ansiosos respecto a cómo va a ser el futuro. Y yo creo que habría que tener eso más en cuenta. Muchísimas gracias. Hemos llegado al término de la sesión. Desgraciadamente ya no nos queda más tiempo y tenemos que respetar las siguientes sesiones, así que creo que se merecen un aplauso muy fuerte.